Abran su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1. Dios los bendiga en esta mañana. Y vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. Dice la palabra del Señor: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en todas. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Quién dijo eso? Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, por favor, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Tomen asiento. Los que consultan sus Biblias en el internet, qué bueno. Pero si usted viene a chatear a la iglesia, qué vergüenza, qué pena. A eso no venimos a la iglesia. A la iglesia venimos a escudriñar la palabra. Si quiere chatear, quédese en su casa, allá acostadito. ¿Estamos? Creo que cuando se comienza el culto le bajamos el volumen al celular para que no me estén llamando. ¡Qué vergüenza! Esto lo aprendí del doctor Charles Stanley. El doctor Charles Stanley decía que él muchas veces se arrodillaba a orar y timbraba el teléfono, y él a veces se paraba a contestar el teléfono. Y un día el Señor le dijo: ¿quién te llamó primero? Y él dijo: no vuelvo a hacer estas cosas. Así es que no hay necesidad de decirle a usted que le baje el volumen al celular porque usted viene a adorar al Señor. No hay necesidad de mirar si usted está mirando el WhatsApp o su Facebook. Dele pena al que lo haga. ¿Me entienden? Se lo digo de corazón. Nosotros venimos aquí es a rendir culto al Señor, no a otra cosa. Y aunque algunos vengamos a regañadientes, Dios está haciendo una obra. Hay veces nos preguntamos por qué los niños pequeños mueren. Decimos por el pecado, pero ¿qué culpa tienen ellos del pecado? ¿Qué culpa tienen ellos? Toda la raza humana estuvo representada en Adán. Amén. Yo no los estoy regañando, les estoy diciendo es una verdad. Me parece muy incómodo y hay veces veo en las iglesias a los jóvenes, aún a los adultos, mirando el WhatsApp de la familia. Me escribió mi hermano. Qué lindo. Pero eso no se hace en la iglesia. Eso no se hace en la iglesia. ¿Estamos? ¿Estamos todos? Ok. Toda la raza humana estuvo representada en Adán. Para bien o para mal, Adán era nuestro representante. El Señor lo puso en el paraíso. Muchos creen, como los dispensacionalistas, que Adán vivía en un estado de inocencia. Él era inocente, él no sabía qué hacía. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que era el hombre más capaz, más entero para enfrentar una situación y así representar la humanidad. ¿Y qué pasó con Adán? Cayó en pecado. Y al caer en pecado, ¿qué sucedió? Nos hundió a todos en el pecado. Él fue nuestro representante legal. Por eso cuando Él pecó, todos pecamos en Él. Y al haber todos pecado en Él, por eso es que nuestros niños mueren. ¿A quién le gusta ver un cajoncito y un bebé de 1 año, 2 años, 3 años dentro de ese cajón? ¿A quién le gusta?
A nadie. Ya cuando uno, si le duele a uno que un muchacho de 18, 20, 25 muera, ¿cómo no un bebé? Por eso cuando él pecó, todos pecamos y el juicio sobre su pecado nos afectó a todos nosotros. Pero la buena noticia es que así como Dios puso a Adán como representante de la humanidad, puso a nuestro Señor Jesús como representante también de la humanidad. Por eso es denominado el postrer Adán. ¿Sí sabían esto, cierto? Amén. La buena noticia, el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas, correcto, es la interpretación que le da el griego. Pero ¿qué es el Evangelio en la Biblia? Enfáticamente cuando un judío se paraba y decía, esto es el Evangelio, ¿qué era lo que él estaba diciendo? ¿Qué era la palabra de Dios? ¿Cuál específicamente? El Señor Jesucristo, explíquemelo mejor. Sí, señora, esa es la parte final. Y la parte inicial es la parte intermedia. Y la inicial, sí, esa es parte de la inicial. Ahí va, estás pegada a la mitad. Vamos a lo primero. Cuando un judío se paraba a hablar del Evangelio decía, esto es lo dicho por los profetas. Esto es lo dicho por los santos hombres de Dios. Este Señor es el Salvador. Eso es el Evangelio. A nosotros el griego nos dijo la buena nueva, pero la buena nueva ¿de qué? De salvación. Sí, ¿de cuál salvación? Por eso venimos estudiando esto. Cuando se para el judío dice, todo lo que le dijeron a Abraham, a Isaac, a Adán, todo tiene cumplimiento en este Señor. ¿Cómo se llama este Señor? El Salvador. En el hebreo Jesús significa el caballo. La palabra Jesús, para ir más allá, significa el caballo. La palabra Jesús, que viene a ser del griego y parte del latín. Por eso es que el hebreo, el judío, lo llama Yeshua. Porque Yeshua, igual que Joshua, que es el mismo Josué, significa Salvador. Por eso le dijeron a María, y el santo ser que está en ti será llamado Salvador. Y cada vez que en el pueblo de Israel lo saludaban, le decían, Salvador, Salvador, Salvador. Porque su nombre era Yeshua o Joshua, que es lo mismo que significa Josué. ¿Usted ha oído señores que se llaman Salvador aquí en Bogotá? ¿Sí? Ya casi no se oye ese nombre, don Salvador. Pero así era, Salvador. Y así le decían a Jesús. ¿Me están entendiendo el punto? Jesús es el representante de todas las profecías, nuestro amado Señor. Utilizo el término, no para que nos confundamos, sino porque es que el judío quiere pelear con el gentil de que el nombre del Señor no es Jesús, sino Yeshua, y comenzamos a enredarnos y resulta que ese enredo también proviene de parte del Señor, porque el Señor quiere que a Él no le pongan ningún nombre, porque Él es el Salvador. Él es el Salvador. El asunto no está en el nombre, el asunto está en la persona. La buena noticia, como estábamos leyendo en Pedro, vio lo que decía el último versículo, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pedro está hablando de Cristo y de lo que Él hizo por nosotros. Vamos al versículo 18 y arrancamos desde ahí. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, eso lo veíamos en la clase anterior. El apóstol continúa el tema, pero relacionando la experiencia de Cristo con la nuestra. Vamos al versículo número 20, pero voy a leer 18 y 19 para llegar al 20. Sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿De quién recibimos esa vana manera de vivir?
de nuestros padres, de Adán. Y fuimos comprados no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas. Nosotros hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, el programa de Dios. En el programa de Dios, a ver, vamos a comenzar un puntico. Adán antes de caer necesita un Salvador. A ver, todos de acuerdo porque ustedes son la iglesia. Adán antes de caer necesita un Salvador. A ver, pensémoslo por un momento. Si el hombre no ha caído, no está enfermo, ¿necesita un médico? No. Pero cuando Adán cae, ¿necesita un Salvador? Sí. Entonces tenemos que ver la elección del Señor, tenemos que ver su programa desde los acontecimientos de la vida natural del hombre. Yo no puedo decir que Adán necesita un Salvador antes de caerse. Por eso hay que entender lo que Pedro está escribiendo. Dice, ya destinado, tiene un destino desde antes de la fundación del mundo. ¿A qué se referirá la fundación del mundo? ¿Antes de que todo esto sea creado? ¿O antes de que la población se riegue por toda la humanidad? Ojo, se lo estoy dando para que usted lo analice. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué? En el eterno consejo de Dios, Cristo fue destinado para ser el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Quién dijo eso? ¿Cuál Juan? Juan el Bautista, muy bien. O Juan el discípulo amado. Parece ser que Juan es el discípulo amado. ¿Han mirado la Biblia? Esto se lo doy para que vayan y miren. Parece que Lázaro es el discípulo amado. Qué raro, nos habían dicho que era Juan. Pero ahí se lo doy para que vaya y mire. Por eso cuando Lázaro muere le dicen, la persona que tú amas ha muerto. Ojo, yo no le estoy diciendo que es Lázaro, solo que vayan y estudien, porque todos no lo podemos comer así. En el eterno consejo de Dios, Cristo fue destinado para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde nacen los corderos? ¿En dónde nace un cordero? En establos. Para hacerlo un poquito más latino y más griego esto. El Señor Jesús por eso nace en un establo. Claro que si está aquí un judío me dice, no, él nació en una Sukkot, porque están en la fiesta de los tabernáculos. Eso también para que vayan y lo estudien. Pero Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. A mí como me gusta Juan el Bautista, porque es igual a nosotros. Usted hoy vuela de la espiritualidad y mañana llega que huele a azufre. ¿A qué huele el infierno? A azufre. Mejor el lago de fuego que arde y huele a azufre. Y esos somos nosotros, esos estados de ánimo. Hoy, Señor, nunca me saques de este lugar y mañana no quiero volver. Esos somos nosotros. Pero vamos a seguir mirando. Dice Pedro en el versículo 20, parte B. A ver, la parte A está donde viene la coma. La parte B viene del pero. A ver, vamos a leer la parte A del versículo 20 para que aprendamos. Cuando le digan versículo 20, parte A es hasta donde va la coma. Parte B es donde sigue. Y parte C es donde termina. Si termina ahí el versículo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Parte A. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Recuerdan que el apóstol Pablo dice que cumplido el tiempo vino el Hijo de Dios a salvar? Gálatas capítulo 4. ¿Cómo me gustan las caritas de incredulidad? Porque me recuerdan que estoy ante la iglesia de Berea. Su cara de incredulidad no es incredulidad. Su cara es demuéstramelo en la escritura. Y eso me gusta más. Gálatas capítulo 4, versículo 1 dice,
Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Gálatas 4:1, voy al 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Padre, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. Ahí es donde nos damos cuenta si estamos niños o si vamos creciendo. Pero vamos aquí en el punto gramático histórico. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, o sea, los judíos, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, que significa Padre. Les estaba hablando de que Dios en su determinado tiempo envió a su Hijo. La venida de Cristo marcó una nueva etapa en la historia del mundo. Por eso es que contamos desde antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sí es así o no es así? El reino de Dios había llegado, dijo Marcos, cuando el Señor apareció aquí en la tierra. No apareció cuando nació. Era el gran día de salvación anunciado desde el tiempo de los profetas. Cristo había sido revelado. Este fue el primer mensaje del Evangelio. Cuando un judío habla de Evangelio, está diciendo, se cumplieron las promesas en este Señor que es el Salvador. No como nosotros lo llevamos en la buena nueva. Pero ¿cuál es la buena nueva? Como decía un expositor, a veces la buena nueva suena a mala vieja. Ya está tan trillada que no sabemos cómo exponerlo. Y hay veces la buena nueva nos suena a mala vieja. Versículo 21 de Pedro, parte A. Y mediante el cual creéis en Dios. ¿Por qué creemos en Dios? ¿Por qué creemos en Dios según el texto? Pues resulta que el texto nos acaba de decir que Jesús era un cordero destinado desde antes de la fundación del mundo, que fue manifestado en el tiempo en que el Señor lo dijo, y el Señor aparece aquí en la escena, nace. Entonces dice el versículo 21 que por medio del Señor Jesucristo es que creemos en Dios. ¿Estamos? Aquí Pedro está mostrando al Señor Jesucristo como un hombre. No está mostrando al Señor Jesús como el Verbo eterno, lo está mostrando en su obra sacrificial. El versículo 21, la parte A, habla de la obra redentora de Cristo. Se dio principalmente en la cruz del Calvario, pero la culminación de su obra fue redentora. ¿Cuál fue? La resurrección. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. ¿Quién le resucitó de los muertos? ¿A quién? A Jesús. Dios Padre resucitó de los muertos a Jesús. Vuelvo otra vez al texto. Voy a leerlo desde el 20. Ya destinado nuestro amado Señor desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Ojo, Pedro está hablando de los postreros tiempos. ¿Cuáles son los postreros tiempos? Amén. Los postreros tiempos iniciaron con el nacimiento del Señor, manifestado el Señor Jesús en los postreros tiempos. Cuando usted lea postreros tiempos, entienda lo que la Escritura está diciendo. Gracias, mi hermano. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Cuáles son los postreros tiempos? La época del Señor. Amén. Aquí dice que manifestado en amor. La única versión que dice que es en amor es la versión 60. De resto las traducciones dice en favor de vosotros. La única que dice en amor es esta. Ahora, Dios hizo un favor a favor de nosotros, pero lo hizo en amor, para no ponernos a pelear con la Escritura. ¿Quién resucitó de los muertos a Jesús?
¿Dios qué? Padre. Dios Padre. Y mediante el cual creéis en Dios. ¿Mediante quién? El Señor Jesucristo. Creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. El tema que vamos a mirar hoy es, me gustaría un corazón que late, pero la verdad es fe, esperanza y amor. Viva la fe, lo cantan los católicos, no lo quitaron. Viva la fe, viva la esperanza y viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Amén. Viva la fe, viva la esperanza, viva la... Ojo con las palabras, es que nosotros captamos así rápido, pero no le ponemos énfasis. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, que viva Cristo. La fe es Cristo. La esperanza es Cristo y el amor es Cristo. La fe tiene un sentimiento en el corazón. La fe es como siamesa, viene pegada a la esperanza. Como cuando el padre le dice al hijo, hijo, yo te voy a enviar ese dinero. Él tiene que creer en la voz de su padre, pero a la vez tiene que esperarlo. Y esa fe hace que él esté alerta y no decaiga. ¿Me están entendiendo? Ojo, no pierdan esto que es importante. Por eso tenemos tanto cristiano muerto en la iglesia. ¿Por qué? Porque la fe no es viva. La fe está basada en sus 5 sentidos, en su razonamiento. Pedro dijo, a quien amáis sin haberle visto. ¿De quién hablaba? ¿Ustedes han visto al Señor? ¿A ustedes los han bañado en sangre? Todo es por fe. ¿Ustedes esperan que un día Jesús va a venir por ustedes? ¿Y si lo están esperando? Sonó lindo ese amén. Pero quiero que mire su corazón y me diga, ¿lo está esperando? Cuando usted lo espera, su corazón palpita. Yo no puedo estar mal en el momento que el Señor aparezca. Yo no puedo tener un problema con Gerley o con Mayra porque el Señor llega y me ve así. No puedo estar así. Yo tengo que estar tranquilo. Porque mi fe hace palpitar mi corazón en esa esperanza. La fe y la esperanza vienen pegadas. La fe motiva la esperanza y la esperanza hace que mi fe no decaiga. ¿Me están entendiendo? Cuando una persona quiere conquistar algo, primero su fe, pero luego la esperanza de tener eso que quiere. La esperanza es algo que usted espera, no que ya lo tiene. Por eso en la eternidad estas dos van a pasar, pero queda esta. ¿Me están comprendiendo? Que su fe haga latir su corazón. Pensaba hace rato cuando cantábamos en ese coro que cantábamos antes, paséate Nazareno, Nazareno, y era con, ¿sí? Y paséate Nazareno. ¿Y qué saco con que el nazareno se pasee? Dígame qué saco con eso. Cantaré en el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Había otro que me hacía llorar. Una lágrima cayó del cielo y era Jesús que estaba llorando. Y yo lloraba cantando eso. Pero eso es falso. Ojo con lo que cantamos al Señor. Renuévame, rómpeme, quebrántame. Y cuando está en el proceso, comienza a alegar. ¿Y qué era lo que cantaba? Lo que tú cantas es una declamación de fe que le dices al Señor. Eso es cantar. En nuestras culturas latinas, en nuestras culturas de América Occidental, adorar al Señor es cantarle. En la cultura bíblica, adorar al Señor es servirle. En la cultura occidental, adorar al Señor es estar de postrado de rodillas delante de Él. En la cultura oriental, es usted servirle. Mire este tipo cómo lo adora. O no dice usted cuando la mujer le sirve al esposo, quiere un tintico, quiere eso. Hola, usted sí que lo quiere, ¿no? Lo adora. Son términos de verdad.
Es importante que entendamos. La adoración es una exclamación de su corazón en actos que usted ya ha hecho. Señor, yo sé que esto es ilícito y aunque tengo toda la intención de hacerlo, no lo voy a hacer porque te sirvo, estás adorando. Y cuando vienes al lugar de reunión, le cantas y le dices, Señor, pasé por el valle, pasé por la prueba y aunque viví angustiado, tú me fortaleciste. Eso es la declamación de algo que ya viviste. No es una ilusión, no es un sentimiento allá, ay, maripositas de 1000 colores. Como cuando el chico se va a ver con la chica. Hablo chico y chica, eso no importa la edad, usted puede tener 60 años. Y si está de conquiste con la de 70, maripositas le vuelan. Sí, eso es verdad. O cuando va a tener un susto, las mismas mariposas le vuelan, pero ya no es de amor. Cristo fue resucitado. Y así como el Señor Jesucristo fue resucitado por Dios Padre, Dios Padre nos resucitará a nosotros. Eso es parte de la promesa del Señor. ¿Estamos? Usted un día va a morir. Y se los digo la verdad. Todos ustedes van a morir, menos yo. Yo me voy en el arrebatamiento con el Señor. Pero todos ustedes sí van a morir. Pero tranquilos. Dios los resucitará de los muertos. ¿Por qué? Porque de la misma manera, porque Cristo es nuestro representante legal. Adán, siendo nuestro representante legal, comió del fruto prohibido, cayó en pecado, nos metió en problemas, nos vendió, nos metió en la inmundicia. Cuando viene el Señor Jesús, nos saca de la inmunda, nos levanta y nos dice, lo mismo que me pasa a mí, les va a pasar a ustedes. Así como yo sirvo a mi Padre, Él me resucitará. Y así como Él me ha sentado en lugar de gloria, así se sentarán ustedes. Todos mis privilegios son para ustedes. Eso enseña Pedro acá. Sigamos leyendo. Y mediante el cual, mediante el Señor Jesús, creemos en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado ¿qué? Gloria. Cristo fue glorificado. Dios el Padre le ha dado gloria. Amén. ¿Cuántos saben que el Señor es glorioso? Cristo ahora está sentado a la diestra del Padre. Cristo fue coronado de gloria y de honra. Eso está en Hebreos 2:9. Cristo tiene todo el poder. A ver, miremos por un momento Apocalipsis, capítulo 5. Permíteme, encuentro ya. Esta es una visión celestial de la resurrección del Señor. Después que estudiemos Apocalipsis lo vamos a entender. Voy a leer los 6 versículos para que lo entiendan. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, o sea del Padre, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y está hablando Juan, quien escribe, y dice, y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y aquí voy al versículo que quería decirles. Y miré y ve aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Un cordero inmolado está en el piso. Está lleno de sangre porque está inmolado. Pero este cordero está inmolado, pero está de pie. Habla de la muerte y resurrección del Señor, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios
enviados por toda la tierra. Esto es una visión apocalíptica de la muerte del Señor Jesús. Ya, más adelantico, cuando lo vayamos a estudiar van a... ya entiendo por qué. Amén. Otro tip para que vaya y lo estudie, los tipsitos que son deliciosos. Parece ser que Babilonia en la Biblia es Jerusalén. Vayan y estudienlo. ¿Me escucharon? Porque si fuera la Jerusalén, esta que tienen los judíos, no habría necesidad de una nueva Jerusalén. Esto para que vaya y lo estudie, para cuando tengamos Apocalipsis, usted dice, pero no los va a sacar del tema. El apóstol Pedro está diciendo, miren, así como el Señor sufrió, voy a resumirle todo el primer capítulo. Muchachos, ustedes están pasando por diversas pruebas. Ustedes que fueron expatriados, que están en una dificultad tan grande, quiero decirles algo de doctrina. El Señor Jesús, cuando vino, murió y derramó su sangre con mucho sufrimiento, pero eso ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, desde que Adán pecó, para que nos redimiese a nosotros. Ahora, quiero decirles algo, de la misma manera que el Señor murió, ustedes van a morir. Pero de la misma forma que el Señor resucitó, Dios Padre le resucitó, nosotros seremos resucitados. Aparte de eso, de la misma manera que Dios Padre glorificó al Hijo, ustedes entrarán en esa gloria. Ahí es donde vamos, amén. Sigamos. Y ahora sí voy a entrar aquí al punto de la fe, la esperanza y el amor. Versículo. Les hablaba de que la palabra amor en el texto original no está. Solo la traduce la Reina Valera y fue añadida para ayudarnos a entender lo que Pedro está diciendo. Dios envió a Cristo para nuestro bien, es lo que dice el original. Pero evidentemente lo hizo por amor. Amén. Ustedes fueron escogidos por amor. Yo también. ¿Qué vio Dios en nosotros? No lo sé. No lo sé. Pero creo que no vio nada. Sino que en amor dijo, los voy a escoger y los voy a salvar. Por gracia y por misericordia. Ustedes saben los dos términos, ¿no? Gracia es recibir un regalo que no merecemos. Y misericordia es que no nos den lo que merecemos. ¿Lo entendieron? Misericordia es que no nos dan lo que merecemos. Y gracia es que nos dan algo que no lo merecíamos. Para que no pierdan de vista estos dos términos. El versículo 21 dice, y mediante el cual creéis en Dios. Esa es la fe. Esa es la fe. El 21b dice, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para vuestra fe y que vuestra esperanza sean en Dios. Como les he dicho, se lo resumí, la fe y la esperanza son virtudes que nos van a acompañar hasta la venida del Señor. Cuando el Señor venga, desaparecen. Porque si usted espera al Señor cuando Él venga, ¿para qué va a tener más esperanza? ¿Cierto que no? Y cuando el Señor venga, ¿para qué va a tener usted fe? Pero algo que sí va a retener el apóstol Pedro aquí es el amor. El amor es la virtud que durará toda la eternidad. Así que en la eternidad ni la fe ni la esperanza son necesarias. Pero el amor, sí. Por toda la eternidad amaremos a Dios y amaremos a los santos glorificados. Por eso la fe es la mayor de las virtudes cristianas, pero sobrepasa el amor, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo, que tanto regalamos cuando estamos enamorados de los cristianos. 1 Corintios 13. El amor todo lo sufre, todo lo soporta. Sí, eso es poético, pero vaya, pisen el callo y verán. Todo lo que sufre y todo lo que soporta. ¿Cierto? No, mis hermanos, esto tiene que ser una verdad que palpita en su corazón. Es una verdad. No crean, hay veces tengo luchas en mi corazón y para pasar, a mí me da mucho miedo que mi corazón,
Que mi corazón esté en el canal A y mi boca esté en el canal B. ¿Me están entendiendo? Que no esté sintonizado. Que tenga un corazón lleno de odio y hablándoles de amor. Debemos tener mucho cuidado con esto. Muchísimo. Porque por eso no fluye la bendición y la palabra de Dios. Y debemos pedirle, Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Las características del amor. Vamos a Pedro. Sigo la lectura. Versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para vuestra fe y esperanza, para que sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Eso es impresionante aquí. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esto toca relacionar lo que Pedro está diciendo. A ver, dice versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, salte al 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Saltamos al 22, mediante el Espíritu, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Entendieron cómo va el texto? Volvemos otra vez. Tienen que relacionar entre el 22 y el 23 para que entienda el pensamiento. Hay veces creemos que ellos piensan como nosotros, pero no. Ellos están pensando, dicen una cosa y saltan a otra. Dice, habiendo, versículo 22, purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Saltamos al 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Saltamos al 22, mediante el Espíritu. Saltamos al 23, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Lo entendieron? A ver, se los explico. La única manera de que una persona pueda disfrutar, es que se lo estoy mostrando en el texto, la única manera de que una persona pueda disfrutar el amor de Dios es que Dios lo haya hecho nacer en él. ¿Y cómo nace una persona en Dios? Por la obra del Espíritu en el corazón de él. El Espíritu Santo, hay gente que me dice, yo sé cuándo nací de nuevo. Yo la verdad nunca lo he sabido. Pero lo que sí sé es que a medida del tiempo he venido aprendiendo palabra, he entrado en una comunión con Dios, que me duele ya cuando estoy ofendiendo al Señor abiertamente, que me duele cuando no estoy caminando en la verdad de lo que Él me ha dicho. Entonces me doy cuenta que he nacido en Dios. Tengan cuidado de ir a una iglesia y no sentir nada en su corazón, porque usted va para el infierno. El infierno es un lugar de tormento. En el infierno no hay fuego. En el infierno hay el tormento de sus pensamientos. Es un lugar oscuro, porque no habita la luz del Señor. El Señor ve ese lugar. Hay algunos que creen que Dios no va al infierno. Decía el hermano cuando estamos cantando, ¿a dónde huiré de tu presencia? La gente que cae al infierno, lo que más detesta en el infierno, ¿sabe qué es? Saber que Dios los está mirando. Pero ellos no se quieren arrepentir. Un día de esto vamos a hacer un estudio de eso, para que usted se dé cuenta. Pero quiero orarle al Señor para que usted logre sentir por un momentico lo que se vive allá. Para que así usted tenga misericordia de los demás hombres y les predique la palabra. Dice que hemos sido renacidos por Dios, por su santa palabra, versículo 22, para el amor fraternal no fingido, de corazón puro. Versículo 22, aparte C, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. ¿Qué es amar de corazón puro? El amor entre hermanos debe fluir de un corazón limpio. Quiero que por favor se miren, y yo me miro también. ¿Mi amor fluye hacia ustedes con un corazón puro? Solo mírenlo.
Es decir, no debe haber malas motivaciones o deseos impuros. El chico que está detrás de la chica, él le manifiesta que la quiere mucho, pero eso no es un amor puro. Él está buscando algo porque le gusta. Y viceversa. ¿Ha oído esta expresión de cuando una persona se porta mal con usted? Vaya, sigan haciendo favores, corra. Esa expresión es satánica. Eso no es de hijos de Dios. Hágale lo mismo. ¿Por qué se deja? Eso es culpa suya. Eso no proviene de un corazón regenerado por Dios. El amor entre hermanos debe fluir de un corazón limpio. ¿Por qué limpio? Porque el Señor se lo limpió. Es decir, no debe haber malas motivaciones o deseos impuros o buscar un provecho personal. ¿Cuántas malas motivaciones se esconden detrás de nuestro amor fraternal? Hablábamos de los hermanos que cuando llegan a la iglesia saludan a la hermana y dicen, hermana, Dios la bendiga ya, amén, de la mirada que le dio. Y es cierto. Salude a la esposa del hermano y recuérdelo que es la esposa de su hermano. Que tiene acostumbrados sus ojos a mirar donde no ve, corríjalos. Salude a la esposa de su vecino que es tan bonita, pero es la esposa de su vecino. ¿Y qué tal el señor de la carnicería que está tan bien plantado, pero que tiene esposa? ¿Me escucharon? El respeto, el respeto. Engáñate tú mismo. No engañas a nadie. ¿Sabían que el mentiroso lo único que hace es engañarse él mismo? A nadie engaña. A nadie engaña. Ese es el punto. No, sí, Señor, Deuteronomio, santidad, Dios, santidad, Jehová. La mitra era de tal espesor y era hecha en esta tela. Y ese oro era de Ofir y Sí, cálmese, cálmese. ¿Tiene santidad el Señor? ¿Sus ojos respetan a la mujer del prójimo? No se trata tanto del material de la mitra, se trata del mensaje que lleva eso. No se trata tanto de las piedras en el pectoral, ¿qué nos importa? Lo importante es lo que el Señor nos quiere comunicar en eso. ¿Me están entendiendo? Sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. ¿Quién escuchó eso? El apóstol Pedro. ¿De labios de quién? De nuestro amado Señor. Y ahora nos lo está repitiendo. Igual que Judas. Sino que Pedro es un poco más, Santiago. Cuando estudiamos a Jacobo, Jacobo es cortante, es fuerte este hombre. Pero cuando me meto a mirar a Pedro, uy, este hombre es... No lo puedo sondear, no me le puedo entrar por ningún lado. No pude. Y yo, Señor, hazme entender la fe y la esperanza y el amor como lo está viendo Pedro. Entonces veía un corazón palpitante por su Señor. Siempre lo he dicho, ¿usted cree que Pedro cada vez que oía cantar un gallo no recordaba cuando negó a su Señor? Lo va a recordar. Pero solo la fuerza del Espíritu del Señor le decía, no decaigas, sigue. ¿Me están entendiendo el punto? El punto es la verdad de nuestro amor en el corazón. Pedro es un señor, un discípulo, un siervo difícil de entrarle, hermano. Difícil. Es tan difícil que llega y se para. Es tan difícil y dice, y aún como vuestro hermano Pablo os ha escrito, cosas tan difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen para su propia perdición. Y los indoctos dicen, ¿sí ve que Pedro reconoce que el mayor es Pablo? ¡No! Este tipo tiene tal grado de humildad y de martillo en el Señor que exalta a los demás. Cuando veamos el capítulo 2 vamos a encontrar un problema en el trazo de la salvación. Porque Pedro es así. O sea, fue formado a tanto martillo que hablar con ese hombre es... Le tocó no estar en el Señor para entender a Pedro. No estoy exaltando a Pedro, pero estamos estudiando a Pedro.
El único Señor Dios poderoso es nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos darle honra al que honra. ¿Por qué estás tú teniendo aflicciones en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia? En la iglesia cuando tú no debías de tener aflicción, pero también las tienes, porque el Señor te está formando el corazón. Así que amémonos de corazón puro. El amor entre hermanos debe fluir de un corazón limpio, punto, se acabó. Sus concupiscencias comience a trabajarlas. ¿Me entienden? La santificación es un fruto, obrado por el Espíritu Santo, pero usted trabaja en él. Y tendréis como fruto vuestra santificación. El amor debe ser entrañable. El amor no solo debe ser puro, sino también intenso, profundo. A veces hay choques entre nosotros. Hay veces hay choques entre hermanos de la misma familia que van a diferentes iglesias. Y por esos choques el amor se enfría. Por eso necesitamos que el amor sea ferviente para que soporte esos choques sin enfriarse. Por lo tanto, tenemos que avivar el fuego de Dios en nuestras vidas. Usted no puede caer en la desgracia de que me rayé con el hermano. Porque ¿quién está ahí? ¿Quién está? Satanás. Ahí está él. Él es el que crea división, el que crea disensión. Sí, no. Hierro con hierro nos aguzamos. Pero no puede haber nada en este corazón hacia mi hermano que interrumpa nuestra comunión. Ojo con eso. Vuelvo y leo el versículo. Para el amor fraternal no fingido. No hay cosa que más nos duela que la hipocresía, ¿cierto? ¿A quién no le duele la hipocresía? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bueno, a mí sí me duele. La hipocresía nos duele. Amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente. Sigue diciendo que el amor no debe ser fingido. Literalmente no debe ser un amor hipócrita o de dos caras. Lamentablemente existe mucho de esta clase de amor en la iglesia. Eso es falta de sinceridad y nos hiere. Nos hiere. ¿Está bravito? Hable con el Señor. Hable con el Señor. Señor, este hermano me cargó. Hable con él, pero no traiga el veneno. ¿Me entienden? Recuerdo una vez que tuve un problema con un pastor y me fui. Jamás se me olvidará. Y él me llamó y me dijo, venga, venga, no se vaya así. No. Y yo iba bravo. Me dijo, no se vaya así, porque usted va a hablar mal de mí. Y eso nos va a dañar. Esté tranquilo, perdóneme, lo tumbé, hermano, perdóneme. Pero por esa palabra de consejo que me dio fue risa. A él me le mostré serio, pero me ayudó muchísimo. Eso me ayudó muchísimo para no llevarme cargas de los demás. ¿Me entienden? Orémosle siempre al Señor. No manchemos. Imagínense yo de mal genio aquí, ofendido con algún hermano, tirándole piedras desde acá, como dice Charles Spurgeon, convierten el púlpito en castillo de los cobardes, tirándole piedra. Y es que, ¿qué, hermano? Es que, ¿qué? Yo soy el pastor. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué tal el Señor? ¿No es que yo soy Jesús? ¿Eso habéis aprendido del Señor? No. Por eso les digo, la aplicación es lo más bonito a lo que aprendemos. Siempre les digo, padres, amen sus hijos. Yo no sé si es por lo que ya estoy tan viejito, pero cada caricia de una hija mía, cada sonrisa, cada molestar, habla a los que sus hijos están en sujeción dentro de la iglesia. Porque hay hijos que son terriblemente rebeldes. Ahí usted no puede hacer nada. Ame a los que se le acerquen, amen a sus hermanos. Ámenlos con amor no fingido. Recuérdalo, su amor debe ser puro, entrañable y no fingido. Es que esa Sandra, si esa Sandra es terrible, esa Sandra es terrible. Pero vamos a pedirle al Señor que nos dé amor por esa hermanita. A ver si no cambia. ¿Cierto? Tiene que cambiar esa muérgana. Limpieza interna.
Todos quisiéramos ser amados de esta manera, pero nos cuesta hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestros corazones son malos. Pero tenemos que limpiar nuestros corazones. Por eso Pedro comienza el versículo 22 diciendo, no se les olvide que ustedes han sido, miren lo que dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Cada vez que tú estudias la Biblia es como un aceite para heridas. La Biblia es aceite para heridas, hermano Martínez. Yo no le puedo ver la herida ahí, porque algo está pasando con el aceite. La Biblia es medicina, que cambia y transforma. No me cite un texto de amor, demuéstremelo con un abrazo. A mí no me demuestre textos, porque yo también me lo sé. O vaya, dígale al diablo si Dios es uno y él le dice amén. ¿Pero el diablo es salvo? No, no lo dijo Santiago. ¿Me están entendiendo? No le digo a un hermano que lo ama. Sencillamente con sus actos demuestre que lo ama. Dios, no sé por qué, pero ahí vamos. Un matrimonio es así. Hay veces él no tolera a medida que van pasando los años la manera en que ella ronca. Pero ámela. O él. O el geniecito que ella se gasta. O hace las cosas como a mí no me gustan. ¿Pero qué debemos hacer? Señor, tú me has regenerado, tú me has cambiado. Ayúdame a plasmar. Anoche hablaba con mi hija sobre un sello de la iglesia. Y me dijo, hermano, papi, ta. Le dije, no me muestre ideas, muéstreme hechos. Muéstreme en un papel que hizo. La gente le muestra muchos pensamientos, pero nunca le muestran una verdad legítima a uno. Y debemos cambiar esas actitudes. La limpieza interna que el Señor ha obrado. Y termino con la obediencia a la verdad. Cuando somos conscientes de algunas malas actitudes en nuestros corazones, uno, tenemos que arrepentirnos de ellas. Dejar de tener esas actitudes. Yo no puedo portarme así. Yo soy un ministro del Señor. Siempre lo he dicho, sí. Hay hábitos que cogemos que son malos. Un ejemplo, perdóneme, hermano Oscar, lo coge ejemplo. Él está tocando su guitarra en la casa y la niña hace, que ya, quieta. Él sin darse cuenta puede tomar esa actitud y cuando está aquí en la iglesia, está cantándole al Señor y el niño, que no falta el niño cansón, de pronto lo hace reaccionar de la misma manera. ¿Qué va a pasar con el oyente que está allá? ¿Y este hermano qué? Sin darse cuenta. Hay ciertas actitudes, lo hemos relacionado con el orgullo, pero hay ciertas actitudes que son como el mal aliento. Uno no se da cuenta que los tiene, pero los demás sí. Los demás sí se dan cuenta que las tenemos. Tengamos cuidado con eso. Yo no le estoy hablando de una apariencia, lo que le estoy hablando es de una transformación en el corazón y usted debe ser consciente en eso. Debemos arrepentirnos de esas malas actitudes, dejar de tener esas actitudes pidiéndole al Espíritu del Señor que nos ayude. Debemos procurar hacer bien a otros. Dios nos manda a ser así. Por lo tanto, aprender a obedecer la palabra de Dios nos permitirá amar con un amor profundo y sincero. Por eso termina el apóstol Pedro este capítulo diciendo, muchachos, ustedes no son eternos. Ustedes un día van a morir. Y quiero que piensen en esto. Verso 23, ustedes han sido renacidos por el Espíritu del Señor. Es una naturaleza incorruptible. Y la palabra de Dios vive y permanece ahí. Eso es lo que ustedes se van a llevar. Porque toda carne, a ver, todos los que están en este grupo, hasta los más jovencitos, desde el más niño hasta el más viejo, todos ustedes son como la hierba. Y toda la gloria que ustedes tienen, como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Cuando digo todos ustedes, me incluyo. Vamos a decir todos nosotros. Mas la palabra del Señor permanece para siempre.
Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El apóstol Pedro no solo nos da doctrina hablándonos de la presencia de Dios, del Cordero destinado, de renacidos por la palabra, sino que nos lleva un poquito más allá a la aplicación de lo que ya conocemos. ¿Cómo estás aplicando esto? ¿Cómo estás aplicando lo otro? Y mi pregunta para ustedes es, ¿cómo está aplicando usted la Biblia? O si no, una sugerencia, aplique un versículo esta semana en su vida. ¿Qué versículo quiere aplicar? Que lo lleve a una limpieza. Cuando nosotros nos ponemos a ver cosas que no debemos ver, ¿quién se ensucia? Y cuando me meto en enredos de chismes, ¿quién se ensucia? Por eso debemos de tener muchísimo cuidado con esas cosas. Porque el Señor dice que debemos tener un amor puro, entrañable, no fingido, de la limpieza que el Señor ha obrado en nuestros corazones. Pongámonos en pie, vamos a orar.